Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora. Es un honor y un privilegio poder volver a estar nuevamente con ustedes acá compartiendo la palabra del Señor. Mi nombre es Ángel López. Hoy juntamente con mi esposa Paola de López estamos pues acá para poder llevar la palabra del Señor, llevar buenas nuevas a cada vida, para poder llevar restauración a cada familia que lo necesite, para poder llevar ese aliento de vida que muchos han estado necesitando en estos tiempos. Amén. Amén, así es. Como les decía mi esposo, hoy estamos acá para compartir con todos ustedes un tema muy hermoso. Somos de Ministerio Luz de las Naciones, del Departamento de Matrimonios, y es un honor, y así que quédense con nosotros. Amén. Amén. Así rápidamente, ahí donde tú estás, y quisiera pedirte que nos acompañes para hacer una breve oración para que el Señor sea el que sea en medio de nosotros y no sean palabras de hombre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, este día. Señor, te agradecemos y te bendecimos, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que por favor, Señor, tú tomes el control, Señor, de este tiempo, que tú tomes el control, Señor, de esta palabra. Hoy yo me quito de en medio, Señor, para que seas tú, Señor, en medio nuestro, Señor, y que no sean palabras de hombre, Señor, sino que sean palabras, Señor, nacidas desde tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús, y que pueda llegar, Señor, esa semilla y que pueda dar su fruto, Señor, a su tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Pues qué bueno, hermanos, volver a estar nuevamente con ustedes. Ya se los había dicho, pero vamos a pasar rápidamente a lo que es el tema. Y pues el Señor hoy nos ha permitido poder llevar, más bien traer esta palabra, este mensaje, el cual lleva por nombre el orden familiar. Y pues tal vez para comenzar, yo quisiera darles un ejemplo de algo secular, tal vez no relacionado con la familia, pero sí tiene que ver, tiene mucha relación con lo que vamos a hablar. Yo quisiera darles un ejemplo. Imaginémonos pues que una persona que tiene, viéndolo desde un punto de vista así personal, pues tiene un desorden en su habitación, tiene, a cuántos les ha pasado o han visto pues de que tienen zapatos por aquí, tienen calcetines colgados en los ventiladores que son de techo y cosas así, ¿verdad? O los niños pues juguetes, de todo, su ropa, todo tienen tirado. Pero si vamos y esos niños vienen, o ya sea la madre, vienen y se toman ese tiempo para poder venir y recoger las cosas y poner todo en orden, eso tiene, ya viéndolo desde otro punto de vista, pues ya no tiene el mismo aspecto como al principio, que es más agradable pues a los ojos ver algo que esté ordenado, porque imagínense que tenga algo que buscar y por todo el desorden que está en su hogar, no, es muy difícil encontrarlo. Pero ahora las cosas ordenadas se nos hacen más fáciles a nosotros, ¿verdad? Poder encontrar algo, poder encontrar tal vez nuestras llaves, se nos han perdido, etcétera, ¿verdad? Pues así mismo es que el Señor desea, pues el Señor ha dejado y ha puesto el Señor en su palabra que debe de ser la familia, debe de haber un orden en la familia, debe de haber ese orden para que las cosas puedan caminar así conforme a la palabra del Señor. Amén. Amén, así es. Y tú hablabas de algo secular, ¿verdad? Que fácilmente, hermano, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? A simple vista, ¿verdad? Cuando usted llega a su casa o a la oficina o a cualquier lugar que usted vaya, siempre uno ve, bueno, está ordenado o está desordenado, ¿verdad? Entonces eso deja mucho que decir. Pero cuando vamos a lo espiritual, muchas veces nuestra alma está desordenada, nuestros pensamientos están totalmente desordenados, y de ahí empieza todo, desde nuestro corazón inicia todo. Cuando nosotros no tenemos establecido un orden en nuestros pensamientos, no tomamos decisiones de acuerdo a lo que el Señor nos dice,
no hay una estabilidad emocional. Hoy sí te amo, mi amor, y que qué guapo amaneciste hoy, y que sí, y al ratito, ay, te odio. Entonces no hay una estabilidad en nuestros sentimientos, y de ahí empieza el orden. El Señor quiere que primeramente nuestro interior cambie para poderse manifestar y no sea nuestra vida un desorden, y en caso del matrimonio, ¿verdad? Amén, y para que, pues, básicamente para que podamos llegar a lo que tú estabas mencionando, ¿verdad? A ese orden, pues definitivamente, pues debemos de morir, como la palabra lo dice, ¿verdad? Debemos de morir y poder nacer de nuevo. Eso significa que debemos primeramente conocer al Señor, porque con nuestras fuerzas nada podemos hacer, pero con las fuerzas del Señor, el Señor nos va a sacar adelante. Pero para que eso suceda, como ya se los dije, debemos de nacer de nuevo. Gloria a Para Dios. ti, pues tal vez que tú no conoces a la palabra del Señor, o si ya la conoces, pero el Señor quiere tal vez un reconcilio. El Señor quiere que tú te acerques a Él para poder llegar a tener ese orden en tu hogar y en tu vida. Amén. Amén. Pero veamos esto antes. Yo quisiera compartirles, porque el Señor, si vamos al principio de los tiempos, el Señor viene y ordena esta tierra, porque eso es lo que la palabra del Señor dice. Y si tú tienes tu Biblia a la mano, pues yo quisiera que me acompañaras. Vamos a leerlo, tal vez ya muchos se lo saben, pero vamos a leer la palabra del Señor para que vean que no son palabras inventadas mías, sino que son palabras que están plasmadas en la Biblia, y eso es lo que el Señor ha dejado. Vamos a Génesis 1:1. Es donde menciona que el Señor ha establecido un orden. Primeramente el Señor estableció un orden en esta tierra, porque esta tierra estaba desordenada y vacía. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso quiere decir que había un desorden total en esta tierra, no había un orden. Veamos lo que dice. Oiga lo que dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Vemos acá, dice, describe la palabra que en el principio la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora vamos y trasladémoslo a nuestra vida. ¿Cómo estaba nuestra vida, o cómo estábamos nosotros antes de que nosotros pudiéramos, pues prácticamente el Señor fue que nos encontró a nosotros? Porque definitivamente el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros, no porque nosotros hayamos sido tan inteligentes, sino que porque el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros, fue que el Señor fue el que nos encontró. El Señor fue que puso su mirada en nosotros, y así mismo estábamos nosotros. Nuestra tierra estaba desordenada y vacía antes de que el Señor viniera a nuestra vida, antes de que el Señor se presentara a nuestra vida, porque estábamos perdidos en los delitos, en los deleites de nuestra carne, y lo único que estaba en nuestra mente, en nuestro continuo pensar, era perseguir el pecado, era seguir el mal y seguir haciendo el mal. Amén. Solo quisiera terminar, dice, y el abismo del Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Entonces debe de el Señor darnos esa luz. Por eso les decía que debe el Señor estar en cada hogar, en cada familia, para que pueda haber un orden. Entonces debe entrar esa luz, y prácticamente esa luz no va a entrar a la fuerza, porque la misma palabra del Señor lo dice, que el Señor es un caballero, y dice que el Señor toca la puerta y llama, y que si alguien abre, Él cenará con él, y nosotros cenaremos con Él. Amén, así es. Entonces el Señor es un caballero. Entonces el Señor nos pone y nos dice que si queremos que esa luz entre a nuestros hogares, es decisión nuestra. Es decisión nuestra que si nosotros queremos que las cosas cambien en nuestro hogar, que dejemos entrar la luz, que la luz es Cristo. Amén.
Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y esto es lo que el Señor quiere. Que nosotros dejemos de llamar y que dejemos de ver las cosas que hacíamos antes. Así como lo dice acá, es una figura para que nosotros podamos aprender. Que el Señor quiere que nosotros separemos de nosotros la luz de las tinieblas. Porque dice la palabra del Señor, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna relación. Entonces el Señor eso es lo que quiere. El Señor quiere que primeramente nosotros sepamos separar lo bueno de lo malo. Por eso dice también que el sabio ve el mal y se aparta. Y el Señor ha puesto sobre cada uno de nosotros un espíritu de sabiduría para que podamos entender y que podamos discernir entre el bien y el mal. Amén. Aleluya, qué hermoso lo que el Señor vino a hacer al mundo. Recordemos de que todo estaba desordenado, había un caos total y a veces así está nuestro corazón, con un caos total. Entonces, para tener un orden, y ya vamos a entrar de lleno al tema de la palabra, también tiene que haber una limpieza. Y la limpieza no es fácil, porque la limpieza es donde vienen y como que nos agarran, ¿verdad? Entonces, así fuerte para que quede limpio y más si está demasiado sucio. Entonces, a veces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque a veces hay que desprendernos de cosas que no nos hacen bien. Para nosotros tener un orden, se requiere una limpieza y empezamos a despojar. Yo no sé, al menos las hermanas sabrán o me comprenderán un poquito más que cuando nosotras limpiamos alguna habitación o la casa así de lleno, empezamos a sacar cosas que quizás, bueno, esto ya no lo uso, este juguete los niños ya no les funciona, ya crecieron, ya no les gusta. Y empezamos a sacar un montón de cosas y a veces hay habitaciones quizás que habían estado, o el sótano o lo que sea, que había estado demasiado sucio, ¿verdad? Y empezamos a limpiar. Entonces el Señor eso es lo que hace con nosotros. Para establecer un orden, empieza a desechar un montón de cosas. Todo es que nosotros nos dejemos limpiar, nos dejemos ordenar, ¿verdad? Está en nosotros el querer, como tú lo mencionabas. Sí, amén. Y es bastante necesario lo que tú mencionabas, pues, porque el lavamiento, debemos de ser lavados. Se me venía algo a la mente, como contaban antes, ¿verdad? De que cómo lavaban antes las abuelitas, ¿verdad? Que ellas iban a un río y la ropa prácticamente pues la somataban en las piedras, ¿verdad? Y muchas veces es necesario pasar tal vez por ese proceso que tal vez pareciera doloroso, porque imagínate que eso es una blusa, pues, o algo, un ¿verdad? pedazo de trapo y que te estén tomatando para que pues que suelte toda esa suciedad, pues. Es necesario, muchas veces es necesario tener que pasar por esa breve tribulación, esa prueba, ¿verdad? Para que el Señor pueda trabajar en cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Sí, amén. Y separar la luz de las tinieblas, eso es lo que el Señor quiere. Pero el Señor ha establecido un orden a la humanidad desde el principio de la creación. Él ha establecido un orden también, ¿verdad? Sí, amén. El orden que tú mencionas, pues, es acerca, aquí nos vamos y nos dirigimos, vamos lleno a lo que es la familia. Porque el Señor menciona que en su palabra que el Señor es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y los dos juntos son la cabeza de los hijos. Entonces, acá lo podemos ver de alguna manera, ¿verdad? Que va como que por niveles o como que por jerarquías, ¿verdad? No que tal vez, no quisiera que malinterpretaran lo que les estoy diciendo, sino que no que el hombre sea mayor que la mujer, sino que el Señor ha establecido para cada uno de ellos ciertos lineamientos. El Señor ha puesto para ellos, les ha asignado, acá nos ha asignado tanto como a las mujeres como a los varones, nos ha asignado determinadas tareas que debemos de cumplir para que haya ese orden.
en nuestra familia. Amén. Leo. Bueno, vamos a ir a Génesis 1:27 al 28 y dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Entonces, acá podemos ver, dice acá Génesis 27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿cómo es que de nosotros debemos de seguir el ejemplo del Señor? Lo que les mencionaba al principio. Si el Señor vio que la tierra estaba desordenada y vacía, y somos hechos a imagen y semejanza de Dios, igualmente nosotros primeramente, por eso les mencionaba anteriormente, que ahí el hombre es cabeza de la mujer y la mujer, y juntamente los dos son cabeza de los hijos. Entonces, primeramente, el hombre es el que debe de venir y tomar esa autoridad de poder establecer ese orden en su corazón. Porque dice la palabra del Señor de que el Señor hará caer la bendición primeramente sobre la cabeza, que es el hombre, y luego baja hacia las barbas hasta las vestiduras. El Señor no menciona y dice la bendición va a venir primeramente sobre las barbas o va a venir primero sobre las vestiduras. No, el Señor dice que la bendición va a venir primeramente sobre la cabeza, que la cabeza de la mujer y de la familia es el hombre. Y muchas veces es todo al revés. Muchas veces el hombre no puede tomar ese papel, no puede tomar esa autoridad que el Señor le ha delegado. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El Señor le ha delegado al hombre esa tarea de poder cuidar. Primeramente dice que el Señor dice: maridos, amad a vuestras esposas, dice. Lo vamos a hacer más adelante. Pero muchas veces, la mayor parte del tiempo ahorita se ha perdido a consecuencia de que hay un desorden primeramente en los corazones. Entonces se ha perdido ese orden que el Señor ha establecido sobre esta tierra y sobre cada familia y sobre cada hogar. Ya muchos tal vez han escuchado este famoso movimiento del feminismo. Eso es lo que el enemigo ha querido venir a sembrar a los corazones de las mujeres, porque les pone eso de que no dejes de que tal vez no dejes que el hombre sea mayor que tú, o no, tú sos mayor o sos igual que el hombre. Sí, el Señor ha puesto en su palabra que valemos lo mismo, simplemente que cada quien tiene establecido ciertas tareas. Pero el enemigo ha venido a sembrar a sus mentes, a sus corazones. Por eso es que la palabra del Señor dice que Él vino a robar, a matar y a destruir. Y eso es lo que el Señor quiere hoy, abrirnos los ojos. El Señor quiere traer nuevamente esa restauración sobre los hogares, pero esa restauración en esa línea recta, que no podemos omitir. No podemos omitir palabras del Señor, no podemos omitir las letras de la palabra. Así como no sé cuántos han tenido la oportunidad de trabajar tal vez en lugares donde se requiere bastante cuidado, así como no sé si han escuchado lo que se llama la seguridad industrial. Hay empresas que se dedican a hacer trabajos de alto peligro,
Pero para poder trabajar en esos lugares, ellos ponen ciertos lineamientos y uno no puede brincarse esos lineamientos, no puede brincarse esas reglas, porque básicamente la persona estaría jugando con su vida. Porque si no cumple con estas reglas, se está exponiendo tal vez a un accidente o posiblemente hasta la muerte. Asimismo es la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor quiere traer el día de hoy. El Señor quiere traer esa restauración, quiere volver a alinear lo que el mismo hombre, muchas veces lo que el mismo hombre ha tratado de destruir, porque muchas veces ha querido venir a hacer lo que mejor a él le parece. Cuando más sin embargo no es así. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy interesante lo que decías acerca de el mismo hombre. Nosotros mismos a veces destruimos nuestra vida, hacemos un complot, un desorden. Estalla como que estalla la bomba y se queda todo ahí. Pero el Señor quiere traer ese lineamiento, ese orden. Y yo voy a leer ahora mismo Efesios 5:22 y 33 al 33. Vamos a leerlo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como el Señor, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y bien, como mi esposo lo mencionaba, hay un orden: Cristo es la cabeza, el varón es la cabeza, la mujer, y pues nosotras somos ayudas idóneas y también estamos para poder también proteger a nuestros hijos, darles cobertura, ¿verdad? Poderlos acobijar. Entonces acá nos está especificando que nos está hablando de que el esposo es la cabeza de la esposa, pero nos han dado como que un mal concepto a nosotras las mujeres, de que al varón, a la hora que el varón sea o nosotros aceptemos que él es la cabeza de nuestro hogar, nos estamos sometiendo como que a un yugo de esclavitud. Y acá dice, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Cuando nosotros, de someter es como que refugiarse. Y eso es bueno. Cuando nosotros lo entendemos de ese punto es bueno, porque ser cabeza nos están cubriendo. Es un símbolo, una figura de cobertura. Estamos protegidas, sabemos a quién acudir, nos sentimos confiadas, estamos en paz porque sabemos de que hay alguien arriba de nosotros que si viene un ataque del enemigo, el varón debe de estar preparado para eso. Entonces no estamos a la intemperie, no estamos solas. Y es lo que el Señor dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo cuida Cristo a su iglesia? ¿Cómo la prepara? ¿Cómo la santifica? ¿Cómo ama al Señor a su iglesia? ¿Cómo la describe? Vemos al Señor cómo describe a la amada. En Cantares habla mucho acerca de esto. Pero cómo Cristo ama a su iglesia y asimismo los esposos, ¿verdad? Y estoy hablando también porque hay casos, ¿verdad, hermanas?, donde los esposos no están en nada. Primeramente, el esposo debe aceptar a Cristo como cabeza, ¿verdad, amor? Sí, amén. Amén, sí, porque es bastante interesante lo que dice acá en el 22, porque dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Ahora yo quisiera hacerles una pregunta y contéstenla ahí ustedes. Contéstensela ustedes ahí. ¿Cómo nos sometemos nosotros al Señor? ¿Por qué nos sometemos nosotros al Señor? Nosotros nos sometemos al Señor por amor. Porque como tú lo mencionabas, si nosotros venimos a buscar al Señor, es porque sabemos que tenemos ese refugio en el Señor. Sabemos que el Señor estará ahí con nosotros. Por eso su palabra dice que Él dice ahí que yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin, dice. Entonces, esa misma seguridad es la que el Señor manda a que las esposas puedan tener en nosotros. Como tú lo mencionabas, para que tal vez ella quiera
en algún momento nos tenemos que convertir como no solamente en sus esposos, sino que nos tenemos que convertir en su hermano, en su amigo. Incluso me atrevería a decir que muchas veces también nos deberíamos de convertir en sus padres, porque ellas van a conseguir y van a pedir ese consejo. Muchas veces van a tener necesidad en su corazón de poder venir a pedir un consejo de padre, un consejo de amigo, un consejo de hermano, un consejo de esposo. Y por eso es que el Señor quiere que ellas se sometan, pero no está hablando a que se sometan a un yugo de esclavitud, ¿cómo se llama? De esclavitud, sino que se sometan a ellos, que tengan esa seguridad. Eso es lo que el Señor les dice. Esposas, tengan esa seguridad en sus esposos, que así como yo estoy velando por ustedes, tengan esa seguridad que ellos van a estar ahí cubriéndolas. Amén. Amén. Seguimos, dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Gloria a Dios, porque esto nos deja ver que ese es el trabajo del esposo: limpiar, purificar a su esposa. Amén. Viene a lo que estaba hablando, ¿verdad? Por eso dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo creemos nosotros que el Señor amó a la iglesia? Yo creo que ese amor que el Señor, prácticamente el Señor, porque dio su vida por nosotros. Amén. Y no que yo les esté diciendo: miren, hermanos, vayan y pónganse. No, el Señor quiere que demos esa talla, que podamos tener nosotros esa convicción en nuestro corazón de poder proteger a nuestras esposas. Así es. De no hacerlas Fíjese que, hermanos, así rápidamente, muchas veces yo he oído casos y he visto casos donde tal vez el esposo le dice: ay, mira, de una vez despreocupado, y tira al abandono a las esposas. Pero ¿qué está pasando qué está pasando con la humanidad? ¿Qué está pasando? Porque muchas veces hemos tomado ese camino incorrecto. Por eso el Señor quiere que nosotros podamos llevar y que esta palabra pueda llegar acá a esos matrimonios que tal vez no conocen al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que vean la realidad de la situación, que vean esa luz, para que puedan tener esa convicción en cada uno de sus corazones y que puedan acercarse al Señor. Pues nadie ha odiado. ¿Cuál era? Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Eso quiere decir que también nosotros tenemos ese deber. Como cabeza de hogar, nosotros debemos de ministrar. No solamente vamos a llenar esa familia, vamos a llenar eso con tal vez, y es bastante necesario, pues, que muchas veces las parejas se traten de que sí, mi amor y todo, pero lo que el Señor quiere es de que nosotros como cabeza de hogar, quiere que nosotros ministremos, que nosotros llenemos esa casa de palabra, que llevemos la palabra del Señor hacia nuestros hogares. Por eso es que dice que primeramente nuestra iglesia es nuestro hogar, que es ahí donde nosotros debemos de instruir.
para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Entonces tenemos una gran responsabilidad. También de poder guiar a nuestra esposa como a nuestros hijos por ese camino, para que vean, para presentarle al Señor Jesucristo a ellos también. Nosotros tenemos esa responsabilidad también. Amén. Amén. Sí, claro, hermano. Sigue diciendo siempre en Efesios 5. Vamos a leer el 28. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Gloria a Dios por esta palabra, porque era tal y como tú lo decías, que a veces los esposos descuidan a su familia, a sus hijos, a su esposa, y le ponen más cuidado al trabajo y mucho trabajo, o incluso a la familia, digamos, o a los amigos, me voy con mis amigos, dicen. Sí, también los amigos. Todo esto viene a perjudicar porque viene a traer un desorden. Pero acá vemos de que, ¿cómo es que el esposo debe llegar a ese tal punto, verdad? Y la esposa también, de poder llegar a amar a tal punto de saber de que somos una misma carne, y cualquier cosa que pase dentro de nosotros nos va a doler, va a ser un daño para ambos. Y aquí hay uno de los principios para traer orden, y es que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser como un solo cuerpo. Ese es uno de los principios del orden que el Señor ha establecido dentro del matrimonio. Sí, amén. Y ahí sí que se me venía a la mente ahora, pues para ponerme de ejemplo, ¿verdad? Yo bien recuerdo que uno de los vicios que tenía pues era el fútbol, ¿verdad? Y tal vez no que el fútbol sea malo, sino que cuando ponemos primeramente algo antes que nuestra familia, viene a afectar, porque yo recuerdo que ¿te acuerdas que teníamos discusiones? Se nos armaba la guerra, ahí sí que se nos armaba la guerra en nuestro hogar a causa de eso. Pero porque el Señor no estaba en nuestros corazones, el Señor no estaba en nuestra vida, estaba ese desorden. Y no lograba, al menos yo no lograba ver que lo que el Señor no entendía y no sabía lo que el Señor había establecido para cada uno de los integrantes de una familia. Pero ahí sí que gracias al Señor y por la misericordia del Señor, pues hoy el Señor hasta acá puedo decir que el Señor nos ha ayudado, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, y pues vamos en el camino del Señor tratando de llevar las cosas como el Señor las quiere. Amén. Y a veces son cosas insignificantes como esto, ¿verdad? Un partido de fútbol, y uno dice, bueno, ¿qué? Es un partido y ya, me distraigo y ya. Pero a veces son cosas tan insignificantes para muchos, pero pueden traer grandes consecuencias al matrimonio, y de luego a nuestros hijos, y luego a la familia, porque empieza de a poquito, y los problemas se van haciendo más grandes. Entonces, quizás en estos momentos tú dices, bueno, yo siento que hay un desorden en mi familia, hay pleitos constantes y yo no puedo entender qué es, pero pidámosle al Señor. Pídale al Señor, Él le va a revelar, porque así como un día nosotros teníamos vendas y no nos dejaban ver, y teníamos esas escamas en los ojos y no nos dejaban ver esos pequeños errores que traían grandes consecuencias, y aún el Señor sigue ordenando nuestra vida. Amén. Y es muchas veces tal vez nosotros muchas veces nosotros decimos el enemigo, sí, muchas veces es el enemigo, pero como lo decíamos al principio, la mayor parte de veces es por nosotros mismos.
Entonces, debemos de pedirle al Señor ese discernimiento, esa sabiduría, acercarnos a Él, porque como dice la palabra del Señor, no debemos de dejar que esas pequeñas zorras destruyan los grandes viñedos, ¿verdad? Y esas son las pequeñas zorras que muchas veces vienen a destruir los viñedos. Pequeñas cosas que no nos damos cuenta, que no queremos abrir nuestros ojos a causa de que tal vez porque nos dicen, ay, que mira, ya te mandan en tu casa, ¿verdad? O muchas veces, ¿cuántos han escuchado esa frase que dicen, mira, te pegan en tu casa o no te dan permiso en tu casa? Cuando más sin embargo nosotros sabemos ahora que estamos en Cristo Jesús, sabemos que las cosas no son así, sabemos que el Señor ha puesto cada uno de nosotros, como se los vuelvo a recalcar, se los vuelvo a decir, el Señor ha puesto en cada uno de nosotros determinadas funciones y eso es lo que el Señor quiere que nosotros cumplamos con eso. Gloria a Dios. Amén. Así sea. Y vamos a terminar, hermanos, de leer Efesios 5, 32 y 33 y dice, esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Y hay dos tramos diferentes acá porque al esposo le dice que ame a su esposa y a la esposa le dice que respete a su esposo. Entonces, ¿cuánto a la mujer le cuesta respetar a su esposo también? Porque el amar, nosotras somos muy dadas en amar, nosotras amamos fácilmente. Pero el respeto, ¿por qué habla de respeto? Porque muchas veces no queremos aceptar esa cobertura o decir, bueno, o respetar a la cabeza del hogar, pero ¿y quién es él? Y nos han enseñado, quizás venimos de familias así donde nos dicen a las mujeres, no, ustedes deben de valerse por sí solas, ustedes no tienen que dejarse que sus maridos les digan qué hacer, ustedes tienen que salir adelante solas, tienen que ser luchadoras. Sí, somos luchadoras, somos guerreras, lo que quiera que seamos, pero tenemos a alguien que nos enseña, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña que debemos nosotras de respetar esa cabeza, esa jerarquía que el Señor ha establecido, y todo lo que el Señor ha establecido no es por nuestro mal. ¿Qué pasa? Que nos han llenado la cabeza de tantas cosas y quieren venir a destruir, porque eso es lo que el enemigo quiere, venir a destruir las familias. Y está el feminismo, lo que mencionaba mi esposo al principio, y un montón de cosas más, y que la mujer tiene que sobresalir por encima del varón. ¿Y qué es lo que pasa? Esto trae grandes consecuencias, esto trae muchas, perdónenme lo que voy a decir, pero trae maldiciones a nuestro hogar cuando no respetamos la jerarquía que el Señor ha establecido. Sí, amén. Algo que me quedó bien y me gustó bastante lo que mencionaba en una prédica nuestro pastor, donde decía de que tal vez porque muchas veces tal vez hay personas, varones que se preguntan pues y dicen, pero ¿por qué la mujer hay que tratarla así, que no, delicado? Y tal vez, incluso tal vez llegarán a pensar, he llegado yo a meditar en eso, ¿verdad? Y tal vez muchas personas llegan a pensar, pero ¿por qué el Señor no trata a un varón como que es frágil? Porque muchos dirán, pero si yo también tengo sentimientos y todo, pero no, el Señor no excluye eso, porque el pastor decía la otra vez de que, por eso es que dice, y tratar a la esposa como un vaso más frágil. Entonces, eso quiere decir de que no es que no sea frágil el varón, pero la mujer es más frágil. Así es. Amén. Amén. Y vamos a pasar a un punto muy importante, hermanos, que son los roles familiares. Y hoy en día se ve mucho esto, porque a veces la mujer quiere hacer el trabajo del varón, o el varón el trabajo de la mujer. Los hijos ya no quieren dejarse mandar, ya no quieren dejarse instruir, los hijos ya quieren mandar en el hogar, ya a los 10, 12 años están pensando en dejar la casa, en mandar a los padres, en decirles esto, o hacer berrinches, o sea, todo se descontrola, y esto es parte del orden familiar, porque hay roles familiares. Amén. Amén, sí. Y pues debemos de tener los ojos bien abiertos, hermanos, debemos de estar atentos a lo que el enemigo ha estado haciendo, porque muchas veces tal vez pensamos que va a entrar y ¡pum!, nos vamos a dar cuenta, pero el enemigo entra sigilosamente a tratar de destruir. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces todo
toda esa confusión, esa administración viene a través de tal vez de la tecnología, de programas de televisión. Yo ahorita mismo se me estaba viniendo a la mente, hay un programa en la televisión donde ministran eso, porque prácticamente eso es una administración que están dando a las personas que, pues, que ven el programa ese, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ver ese programa en alguna ocasión donde el papá se quedaba, bien recuerdo que se quedaba, incluso hasta lo escribían así como que él debía de comportarse como una mamá, porque lo vestían con un delantal y con no sé qué otra cosa en la cabeza. Él lavaba, él planchaba, él limpiaba. Exactamente, todo, y la peinaba mamá todo. salía a trabajar, salía con su corbata y todo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que nuestros ojos ven? ¿Qué es lo que los hijos ven? Porque de ahí también nacen. Esa es la raíz de muchas cosas, de muchas administraciones negativas que hay en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Amén. Ahora en cualquier lugar te enseñan, en cualquier lugar, de verdad que tenemos que estar bien alertas. Estamos en unos tiempos difíciles, pero en cualquier lugar vamos a ver cosas similares, donde los papeles están totalmente cambiados. Ya los varones no quieren ser varones, quieren ser mujeres, viceversa. Los niños ya no quieren ser niños, quieren ser niñas. Las niñas se pueden vestir como niños, no hay problema. Los niños eligen su género, ya tienen el libre albedrío y no importa lo que los padres digan. Ellos pueden ser niños si quieren o pueden ser niñas si quieren. Hay un descontrol total, pero el Señor aún en su infinita misericordia, nos manda su palabra para que nosotros podamos estar como padres bien alertas, bien atentos, y vamos a empezar nosotros ahí sí que a proteger a nuestros hijos, a proteger a nuestras generaciones, a caminar de acuerdo a un orden establecido con Dios para que no se pierdan nuestros hijos. Ningún padre quiere ver mal a sus hijos, ningún padre que ama quiere ver perdidos a sus hijos. Entonces yo creo que hay muchas cosas de las cuales hoy en día están afectando a muchas familias y viene de esto porque no hay un orden. No hay un orden. Primero es el Señor, que el Señor sea el centro de tu hogar, que el Señor pueda establecer su reino en tu hogar, que todo lo que tú hagas gire en torno a Jesucristo, a nuestro Señor, porque si no va a haber un desorden. Y vamos a ver los roles como habíamos dicho, porque hablamos también para nosotros poder llegar a ser, hay jerarquías, ¿verdad? Primeramente, el Señor nos enseña a ser hijas o hijos, hablando en general, a ser hijos. ¿Por qué? Porque el hijo va a obedecer. Yo no puedo pretender venir y que mis hijos me obedezcan. Entonces, para yo ser una buena madre, para que mis hijos me obedezcan, yo primeramente tengo que aprender a ser hija. Entonces, ese es un orden. Yo voy a aprender a ser hija a mi Padre Celestial, entonces yo le voy a obedecer a Él para que por consiguiente yo pueda ser una buena esposa y luego una buena madre, porque igual si yo no soy una buena esposa, no voy a poder ser buena madre, porque nosotros somos uno, y si estamos en un desacuerdo, si no estamos en un orden, nosotros ya viéndolo como padres, vamos a darle una mala administración a nuestros hijos. Y después ya viene, como decías tú, mencionabas de que nuestra familia es nuestro primer ministerio, nuestra primera congregación, ¿verdad? Aunque sí solo haya un niño, un bebé, o esté la marimbita, ¿verdad? Como decimos acá en Guatemala. Y ya luego viene el ministerio, ¿verdad? Lo congregacional. Porque yo no puedo pretender ir a servirle al Señor, a la iglesia, si usted es de los que se congrega y mi casa un desorden. Amén. Sí, amén. Veamos lo que dice Isaías 38, 1 y 2. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo:
Así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Isaías. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Vemos acá en la palabra del Señor que nuevamente, acá el Señor, lo que le pide el Señor a Ezequías. Llegó el profeta a él y le dijo que iba a morir, pero lo que el Señor le pedía a él, que debía de haber un orden en su casa, que ordenara primeramente su corazón. Y eso es lo que hablamos al principio. Y eso es lo que hoy queremos plasmar en cada uno de los corazones. Pero primeramente hoy el Señor habla a tu corazón, a ti, varón, a ti, siervo del Señor, que eres cabeza de hogar. Que el Señor te ha puesto a ti como la cabeza de tu familia. El Señor quiere que primeramente nosotros como varones tengamos y que pongamos en orden nuestro corazón, pues si había algo que tal vez estaba ahí todavía, algo desordenado, había algo ahí tiradito en nuestro corazón. Hoy es el día que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros como varones, para que nos podamos acercar a Él y que el Señor sea que nos ministre. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra en Deuteronomio 6, 5 y 7 al 7. Y amarás a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las dirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto es muy bonito, es una palabra muy linda porque el Señor nos está dando palabra hoy, precisamente como tú lo mencionas. El Señor nos está llenando, nos está hablando, nos está dando palabra. Y esta palabra no es solo para ti, no es solo para mí, sino que es para que la digamos a nuestros hijos. Quizás tú no tienes hijos, quizás ni siquiera te has casado, pero entonces a tus hermanos, a tu mamá, a tu papá, a tu tía, o quien dice hijos espirituales y sirves en la iglesia y pues no es solo para nosotros. Y que les hablemos a nuestros hijos estando donde quiera que estemos, en la casa o en el camino, o sea, siempre. Sí, amén. Acá vuelve el Señor a resaltar esto. Y por eso les digo, y por eso yo les hablo, primeramente a los siervos, a los varones, les hablo el día de hoy. Tal vez no yo, sino que el Señor. El Señor es el que está hablando a cada uno de nuestros corazones, porque acá dice, veamos lo que dice. ¿Cómo dice primeramente? Amarás a Jehová. Es como primer punto, debemos de amar nosotros al Señor, para que pueda haber esa transformación dentro de nuestro corazón y que podamos llevar ese mismo amor hacia nuestro hogar. Y por eso que decía allá en los versículos anteriores donde decía, esposo, ama a tu esposa, pero primeramente nosotros debemos de amar al Señor, amar a nuestra esposa, para que seguido dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las dirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Por eso es que dice la palabra del Señor también, donde dice, instruye al niño en su camino para que de grande no se aparte de él. Eso es lo mismo que el Señor menciona acá. Entonces, amar a Jehová, amar a su esposa, y seguido de instruir al niño en su camino. Ese es el orden que el Señor quiere. Amar a Jehová, amar a su esposa, esposa, someterse al esposo y
por último, guiar a los hijos por el camino correcto. Guiar a los hijos por ese camino. ¿Cuál es el camino? Guiar a los hijos por darles a conocer al Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor dice. Preséntenme a sus hijos. Porque cuando dice, instruye al niño en su camino. Y el camino es el Señor Jesucristo, porque su palabra dice que Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros guiemos a la vida a nuestros hijos, que es por medio de Él, por medio de Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Y si nos damos cuenta, entonces hay un orden. Ya el Señor nos empieza a hablar de un orden desde Cristo hasta los hijos, para que ellos no se pierdan también. Amén. Y dice 1 Timoteo 5, 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Y acá podemos ver eso no solamente de proveer tal vez algo material y que es necesario y en realidad es una obligación. Pero acá también lo podemos trasladar a no proveer el alimento espiritual. Porque eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros traslademos ese alimento espiritual hacia nuestra familia, hacia nuestro hogar. Por eso es que Él dice acá, y si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Prácticamente ha negado al Señor Jesucristo. Por eso es que dice que Él es el autor y consumador de la fe. Y si negamos la fe, prácticamente estamos negando al Señor Jesucristo. Así es. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros proveamos ese alimento espiritual para nuestros hogares, para que haya alimento en nuestros hogares. El Señor no quiere que perezcan nuestros hogares. Por eso es que dice su palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y ese es un alimento, el conocimiento de la palabra del Señor. Y eso es lo que el Señor no quiere. El Señor no quiere que los matrimonios sigan falleciendo. El Señor no quiere que los matrimonios sigan separándose. El Señor quiere que haya una unidad en cada hogar. El Señor quiere bendecir. El Señor quiere bendecir a tu matrimonio. El Señor quiere restaurar tu matrimonio. El Señor quiere traer un tiempo nuevo a tu matrimonio. Amén, gloria a Dios. Pero para que eso suceda, primeramente llenarnos del Señor Jesucristo y seguido poder llevar ese alimento a nuestro hogar también. Y poder no solo llevar de palabra, sino que debemos de vivir, hacer la vida a la palabra del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Veamos lo que dice 1 Timoteo 3, 1 al 5. Dice la palabra del Señor. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe de ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe de serle fiel a su esposa. Debe de tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe de tener la capacidad de enseñar. Gloria a Dios. Y era lo que veníamos hablando, que hay un orden, ¿verdad? Desde nuestra casa, nuestros hijos, el esposo, y ya luego viene pues el
el ministerio que es del Señor, ¿verdad? Porque claramente acá dice que primeramente debe serle fiel a su esposa. Una vida intachable, era lo que les mencionábamos, de que cuando nosotros vamos aún más allá y vemos el caso, ¿verdad? De personas, estoy hablándole a personas cristianas que ya conocen al Señor, que van a la iglesia, que se congregan, pero nosotros necesitamos tener un orden. Cuando nosotros ya venimos y ya el Señor nos ha puesto al servicio, nos ha puesto a edificar a su pueblo, a su iglesia, a bendecirla por medio de cualquier privilegio. Acá les hablaba a los ancianos en específico, ¿verdad? Y les decía de que ellos debían de primeramente tener un control propio, vivir sabiamente, que ellos debían de serle fiel. Yo creo que ya se nos ha avanzado un poco el tiempo, vamos entonces. a ir terminando. Solo vamos a terminar de leer Timoteo del 3 al 5. No debe emborracharse de todo lo que tú mencionaste. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Aquí el Señor es claro. ¿Cómo vamos a poder pretender si no podemos tener, no podemos poner Un control, un orden. ese orden, no podemos poner ese control primeramente sobre cada uno de nosotros? Amén. Ya para poder ir finalizando, hermanos, vamos a leer Vamos a leer 1 Corintios 13, 4 al 7. ¿Lo lees? El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas las circunstancias. Hermanos y amigos que nos escuchan, ¿cuál es el centro de un orden? Primeramente en nuestro corazón para poderlo llevar al matrimonio, a la iglesia. Entonces, el centro es el amor al Señor, porque cuando hay amor, entonces vamos a ser pacientes. Vamos a saber, no nos vamos a irritar. Dice que no se irrita. No nos vamos a irritar fácilmente. No vamos a llevar un registro de todas aquellas ofensas. Ay, aquella vez que me gritaste. Y luego vamos a saber sanar esas heridas y sanarlas en el momento. No nos vamos a ir enojados a la cama. Porque cuando el amor del Señor está en nuestro hogar, cuando el amor del Señor reina en nuestro hogar, nosotros podemos tener un orden. Amén. Amén. Sí, es algo bien lindo. Y esto, oigan lo que dice, pues, oigan lo que dice el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, porque dice, el amor es paciente. Dice la palabra del Señor que el Dios es amor y el fuego consumidor. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros llevar esa vida? ¿Cómo podemos nosotros? ¿Cuál es la clave de poder llevar esa vida? Debemos de tener a Dios en nuestro corazón. Por eso es que aquí dice, mire, el amor es paciente. Dios, nuestro Señor, es paciente. ¿Cuántas veces el Señor ha sido paciente con nosotros? Muchas veces. Acá está hablando de nuestro Señor. Porque dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor es celoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, dice.
está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ni orgulloso, ni ofensivo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha ofendido? Nunca. El Señor siempre, porque dice, porque yo tengo planes de bien para ti y no de calamidad. Amén. Ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, porque el Señor nos dio un libre albedrío. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que nosotros mismos tomemos esa decisión y que nos podamos acercar y decirle: Señor, acá está. Señor, yo quiero ser guiado por ti, porque yo quiero guiar a mi hogar hacia ti. Yo quiero guiar a mi hogar por ese camino correcto. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. El Señor dice que si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, Él nos perdona y ya no se recuerda más de ese pecado. Amén. Perdón, hermanos. Eso es lo que nos está hablando acá de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el centro. Ese es el centro. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Entonces el Señor te está diciendo: hijo mío, hija mía, yo no me doy por vencido, porque yo quiero bendecirte. Yo quiero que tu hogar sea restablecido. Yo quiero levantarte. Yo quiero que tú te levantes. Y hoy, en el nombre de Jesús, nosotros hoy ministramos una palabra. Hoy nosotros ministramos esta palabra a cada uno de sus hogares, porque el Señor, si habían estado teniendo un desorden espiritual, un desorden sobre sus pensamientos, un desorden sobre su corazón, hoy el Señor, este es el día que el Señor hizo para cada uno de ustedes. El Señor está trayendo hoy un orden. El Señor está trayendo hoy un nuevo tiempo. Porque el Señor quiere restablecer. El Señor quiere restablecer todo aquello que el enemigo había querido destruir. Pero hoy el Señor te dice que Él nunca se da por vencido. Aleluya. Porque el Señor es bueno y grande y misericordioso para con nosotros. Amén. El Señor quiere bendecirte. Hoy, en el nombre de Jesús, yo mando una palabra de bendición sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada matrimonio, sobre cada cabeza de hogar. Hoy el Señor establece. Hoy el Señor pone esa autoridad. Hoy el Señor pone ese orden para que todas aquellas cosas que se habían estado haciendo de manera incorrecta, que se había estado haciendo sin un orden, hoy el Señor está ministrando sobre cada hogar, sobre cada familia, está ministrando de su espíritu, de su amor. Para que pueda venir esa restauración, esa restitución. Hoy, en el nombre de Jesús, créelo, hermano, créelo, porque yo lo creo. Amén. Yo lo creo que el Señor está haciendo y va a hacer algo grande. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que tú ayudes, Señor, que tú auxilies, Señor. Que tú hables, Señor, a aquellas personas, Señor, que han estado, Señor, necesitadas, Señor. Que han estado al borde, Señor, que al borde de perder, Señor, su matrimonio, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos que por favor tú traigas, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. Trae, Señor, un espíritu, Señor, de amor, un espíritu de unidad, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, Señor, hoy rompemos, Señor, con todo pensamiento, Señor. Hoy desarraigamos, Señor, deshabilitamos, Señor, todo pensamiento, Señor, del enemigo, Señor, que había querido venir a sembrar, Señor, sobre cada corazón, Señor, sobre cada
Bendice mente la de tus familia, hijos, bendice, Señor. Señor, En cada el nombre de matrimonio. Jesús te damos En el nombre gracias, de Señor, Jesús, por tu gracias, palabra y te Señor. bendecimos, Señor. Bendecimos En tu el nombre de Señor. Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre tu vida. En el nombre de Jesús, esperamos poder estar una vez más con ustedes. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, hermanos. Amén, muchas bendiciones.